Gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches, lluviosas noches para todos los costarricenses. Estamos comentando con doña Nuria Marín, analista en Relaciones Internacionales, y Tomás Gómez, del Observador. Vamos a hablar sobre estas elecciones. Antes de comenzar, estábamos precisamente hablando de que es una elección de inesperadísima. Posiblemente nadie esperaba lo que estamos viviendo y de lo que vamos a hablar en esta noche. Doña Nuria, muchas gracias por acompañarnos en El Observador y por supuesto gracias a todas las personas que nos acompañan. Pues muchísimas gracias, Berliot, y muchísimas gracias, Tomás. Es una oportunidad y una ventana para hacer catarsis colectiva, porque realmente creo que los costarricenses se han sofisticado positivamente en el conocimiento de las elecciones de Estados Unidos y saben de la magnitud y la incidencia que tiene para nuestro país y para el mundo en general. Y creo que los ojos, los que tenemos ojeras el día de hoy, es producto de ese fanatismo, porque nos han mantenido en vilo más allá de lo normal. Usualmente es un día muy de elecciones pues muy agitado, pero en esta oportunidad creo que vamos a tener hasta 3 días de elecciones producto del conteo tardío de votos por correo en Pensilvania, a menos que se declaren en la noche de hoy el estado de Nevada, pues ya llegarían al número mágico de los 270 votos electorales. Ayer por la tarde teníamos una transmisión con un especialista de la Universidad Nacional, doña Nuria, y empezamos a hablar. Una de las preguntas que le hacíamos era, ¿esta elección se podrá parecer más a la del 2016 o si nos vamos atrás a la elección de Bush versus el vicepresidente Gore, que fue una elección que se definió muchísimo tiempo después? Y entonces nos decía uno de los analistas de la Universidad Nacional, no, posiblemente es una elección que se va a parecer más a la del 2016 y pronto tendremos elecciones, aunque creo que sí existía desde hace varios días esa idea de que ayer todo el mundo se iba a ir a dormir, como nos pasó muy en la madrugada a los más fiebres de estos procesos, sin tener resultados. Pero hoy la pregunta que lanzamos es, ¿cuándo vamos a tener presidente electo en Estados Unidos, doña Nuria? Bueno, yo creo que el presidente electo lo tendré, digamos, la persona que alcanzó los 270 votos electorales que pareciera en este momento que es Joe Biden, lo tendremos, si no hoy, el día de mañana. ¿Por qué? Porque solamente le hacen falta 6 votos electorales. Y ustedes me dirán, ¿por qué solo 6 votos electorales si CNN todavía pareciera que la sumatoria es mucho más amplia? Bueno, porque hay un medio de comunicación que se llama Fox News, que es un medio de comunicación normalmente alineado al Partido Republicano y que ya le dio el triunfo en un estado clave a Biden, que es el estado de Arizona. Y por eso se han acortado las distancias hacia ese número mágico de 270 votos electorales. Sin embargo, creo que vamos a tener un híbrido. A esa pregunta que le hacían al analista el día de ayer, vamos a tener un híbrido. Un híbrido en el sentido de que hay estados claves, que es el medio oeste, que son los estados claves que definieron el triunfo de Trump hace 4 años, que son Pensilvania, Wyoming, Michigan, que van a ser fundamentales, pero lo que yo comparo con el 2000 es que en el 2000 en la Florida se inició a partir del resultado oficial, y recordemos que también en esa elección las casas encuestadoras se equivocaron. Entonces aquí hay una similitud, porque al día de ayer, si hubiéramos seguido con las encuestas, la tendencia era, Joe Biden iba a estar peleado, pero iba a haber una amplia mayoría en voto popular, como sucedió con Hillary Clinton, de un 7%, casi un 8%. Y los estados claves se iban a decantar en favor de Biden, y eso cuando comenzaba la sumatoria podía inclusive llegar a 300 votos electorales. También se hablaba de que el Senado estaba reñido, pero que había una tendencia a que el Partido Demócrata pudiera tomar el control. Eso significaba superar en 4 posiciones su situación actual, y que iba a haber una amplia mayoría en la Casa de Representantes. Pues nada de eso pasó.
El voto popular estuvo más estrecho, el colegio electoral va a estar mucho más estrecho, está en duda que los demócratas ganen tan siquiera uno al día de hoy. A este momento no ha habido ganancias de demócratas sobre el número que tienen actualmente, y inclusive se habla de que lejos de ganar más escaños en la Casa de Representantes, puede que se pierdan algunos escaños. Entonces, las encuestas, al igual que en el 2000, se equivocaron. Y recordemos, bueno, para los que peinamos un poquito de canas, podemos recordarlo, pero les cuento a los que son un poquito más jóvenes, que en el año 2000, a las 9:30 de la noche, todos sabíamos que el que ganaba la Florida ganaba las elecciones. Y a las 9:30 se declaró ganador a Albert Gore. Para la vergüenza de vergüenzas, media hora después, anunciar de que el resultado estaba, que estaba demasiado cercano para declarar un ganador. 2:30 de la mañana nos acostamos con el presidente Bush como candidato declarado ganador. Y a las 6:30 de la mañana nos despertamos con una contienda que inició un largo proceso de cortes, primero autoridades partidarias y después cortes federales, para llegar a la Suprema Corte de los Estados Unidos, que al final, el 12 de diciembre, o sea, muchas semanas después, decidió que no estaba de acuerdo con obligar a un conteo manual. El día de hoy, los republicanos, y sobre todo el presidente Trump, ha indicado que probablemente va a desautorizar, y esto significa ir a las cortes. Trató de impedir que se terminara el conteo en Pensilvania y en Michigan. Y en el caso de Wisconsin se habla de la solicitud de un recuento, un poquito como lo de Florida. Así que es probable que ahora se pasa de las brigadas electorales a las brigadas de abogados que van a tratar de impugnar ese resultado del colegio electoral. Doña Nuria, dos temas que usted aborda. Uno, las encuestas. Incluso hay una encuesta del Times de la semana anterior que le daba, por ejemplo, en Pensilvania, casi 9 puntos de ventaja al candidato Biden, que era una amplia mayoría. Con lo que con lo que empezamos a ver ayer a partir de las 8 o 9 de la noche, la tendencia parecía que aquellos estados del norte que los demócratas querían recuperar los habían perdido. Eso era lo que se empezó a mostrar. Entonces, comentábamos hoy en la mañana y le decía a Tomás que yo hasta la 1:40 de la mañana, que es cuando Donald Trump hace su discurso y hace unos tweets previos, pensaba que Donald Trump había ganado las elecciones. Bueno, es que esta elección es tan truculenta porque fenómeno COVID, una de las múltiples aristas del fenómeno COVID es que se rompieron los patrones históricos de votación. Normalmente antes de esta elección, los votantes tenían un comportamiento en promedio, un 60% se hacía presente el día de las votaciones, un 25% votaba de manera tempranera y un 17% más o menos votaba por correo. Sin embargo, tenemos ruptura de paradigmas. El día antes de las elecciones habían votado 100 millones de personas. Hace 4 años habían votado en toda la elección 136 millones de personas. Se está rompiendo el nivel de participación más alto en los últimos 120 años. Entonces, claro, tenemos el mayor nivel de participación y además la suma de voto por correo y el voto tempranero rompió ese 17-25. Y las conductas son diferentes entre los partidarios republicanos y los partidarios demócratas. Entonces, ¿qué significa esto? Que más del 50% de los demócratas votó antes del día de ayer. Entonces, ¿cuál es el nombre del juego? El nombre del juego y por qué ayer hasta las 2:30 de la mañana parecía que Donald Trump estaba ganando.
por el mecanismo de contabilización, se dice así, contabilidad de los votos. Si los estados comenzaron a votar, que creo yo que eso fue lo que pasó, pero bueno, en algún momento en las clases de análisis político haremos la autopsia, pero lo más seguro es que los estados controversiales comenzaron a contabilizar primero los votos emitidos el día de ayer, dejando una gran cantidad de votos sin contabilizar, sino hasta el final o hasta el día de hoy. Recordar que este es un sistema tan complejo que la Constitución Política establece el qué, cuando se vota, el día oficial es el primer martes de noviembre del año de la elección, pero cada estado tiene sus normas particulares. Entonces tenemos estados que pueden comenzar a contar los votos antes del 3, otros que pueden contar votos hasta que se cierran las urnas, pero dándole prioridad a los que se emitieron ese día. Y tenemos estados como Pensilvania que puede aceptar votos emitidos por correo hasta el día 6 de noviembre. Tenemos otros estados que pueden permitir votos emitidos hasta el 17 de noviembre. Entonces, sí, todas esas variables es lo que pues podría mandar una percepción diferente del resultado final de la votación. Me llama la atención que Joe Biden diga hoy que sabía, dijo en el discurso de ahora en la tarde, que el 71% de los votos adelantados en el estado de Pensilvania eran para los demócratas. ¿Es posible acceder a esa información con esa precisión? Bueno, hoy varios análisis dicen que, digamos, en horas de la tarde habían 3 millones de votos no contabilizados y en uno de los estados el 50% ya faltaba 1.500.000 por contabilizar en uno de estos claves, y entonces multiplicado por 70 eran casi 800.000 votos. Y además esos votos mayoritariamente eran de zonas urbanas. Es que hay varios elementos, o sea, no solamente es de qué partido, si es por voto, si es tempranero, sino de dónde vienen esos sacos. Me imagino yo en psicología costarricense, de dónde vienen esas bolsas de votos, en donde, por ejemplo, en Nevada, obviamente que no es lo mismo el votante fuera de la ciudad que el votante de Las Vegas. El voto urbano es por esencia demócrata. O, por ejemplo, en Pensilvania hay 2 centros muy ricos en población, como son el centro, Filadelfia, y Pittsburgh. Entonces, sí, bueno, y ni qué decir toda la radiografía del estado de la Florida, sí, en donde el sur, el puro sur, es demócrata, pero el medio es republicano, y el corredor I4 definió el resultado de la elección de la Florida, que se decantó finalmente en favor de el hoy presidente Trump. En esa línea, doña Nuria, yo quería pedirle si podemos analizar brevemente esos swing states, esos estados veleta que hasta ayer se tenían por definidos y ahora vemos que Nevada es el que va a tener la palabra final. Empecemos nada más por Florida, que es el más simbólico, yo creo que tal vez para los latinoamericanos. ¿Qué efecto se tuvo? Si al final era de esperarse que los republicanos no lo tuvieran con tanto éxito, o si el crecimiento no fue tanto como el que se esperaba. El tema se llama voto hispano o voto latino. El voto hispano los demócratas partieron de una conducta que repetía la conducta que favoreció con un margen muy amplio de los hispanos en la Florida en favor de Hillary Clinton. Ese voto amplio no fue así. Hay que reconocerle al presidente Trump su disciplina en los temas a su base electoral. Este es un presidente que desde el día 1 hasta el día de las elecciones, 4 años, ha mantenido un histórico 44, 45, 46% de favorabilidad. O sea, él tiene un voto duro, y en ese voto duro hay una alta participación de hispanos cuya visión es antisocialismo, porque muchos de ellos tuvieron que migrar a los Estados Unidos. Hablemos, por ejemplo, de los cubanoamericanos traumados por haber tenido que salir de Cuba,
Los venezolanos, algunos de ellos ya han obtenido sus nacionalidades, pero también los nicaragüenses han tenido que salir por razones de una dictadura, o El Salvador en los años 80. Entonces, ese discurso antidictadura, esa fortaleza de Trump en contra de Cuba, en contra de Maduro, pues también tuvo una incidencia favorable en las urnas, en el voto hispano, que se comportó de esa manera en Florida, pero no necesariamente tuvo el mismo comportamiento en estados como Texas, un estado tradicionalmente rojo, que en esta elección se hablaba de que Texas se había bajado su intensidad en rojo y hasta se hablaba de rosado. ¿Por qué? Ahí también inciden igual en Arizona, igual en Nevada, pero más en Arizona y Texas, que es ese voto hispano. Algunos son que tienden a, si son de primera generación, tienden a ser pro-demócratas, pero si ya son segunda o tercera generación, tienden a ser más conservadores y más anti-migración, porque los migrantes que entran les compitan en los trabajos. Entonces, sí, es bien complejo y muy interesante. ¿Y qué pasa en Arizona? Perdón, le quería preguntar, precisamente hablando de este comportamiento, Arizona, Nevada, por ejemplo, ¿qué podría ser ese cambio? Hay quienes hablan de que los Dreamers que estaban en esos estados ya crecieron y están expresando su posición a través del voto. Bueno, no tienen la nacionalidad, pero sus familiares o sus conocidos sí tienen ese voto protesta. El Dreamer, para quienes nos escuchan, es ese niño o niña que entró de la mano de sus padres o familiares con menos de 16 años y que obtuvo su educación en la escuela, en el colegio. Muchos de ellos, hay una alta mayoría que han cursado estudios universitarios. Muchos de ellos no hablan español y que Trump son como los niños chineados de los inmigrantes ilegales, porque prácticamente los estadounidenses los consideran tan estadounidenses como ellos mismos, pero Trump amenazó en deportarlos y quitarles los beneficios que confirió en condición ejecutiva Barack Obama mediante el sistema que se llama DACA, que es una suspensión a la deportación de los Dreamers. Entonces, sí, hay una población que aspira a esa nacionalidad, y ahí hay un tema truculento con los demócratas, porque es una gran deuda de Obama, quien prometió que en el primer año de su administración haría una reforma legislativa. De hecho, es el momento donde ha habido un acercamiento, es el momento más cercano a un acuerdo de una legislación migratoria. Era un acuerdo bipartidista que estaba liderado por dos personas, John McCain y Edward Kennedy, uno de McCain, republicano moderado, Edward Kennedy, el patriarca, también demócrata moderado, y sin embargo no se obtuvo los votos necesarios en la Casa de Representantes. Entonces, esto juega en favor, pero también en contra, en el sentido de que están agradecidos porque sienten una mayor protección de parte de los demócratas, pero al final de cuentas lo que añoran es la nacionalidad. Y hablando de Arizona, muy significativo, dos cosas. Cindy McCain, la viuda de John McCain, ex candidato presidencial por el Partido Republicano en la Convención Demócrata, le dio el apoyo a Joe Biden. Recordar que Trump fue muy duro al expresarse de John McCain y le dijo perdedor por haber sido un prisionero de guerra. Eso pues es una afrenta muy en lo personal, y creo que esto también pesó en la decisión de Cindy McCain, así como en la mente de muchos militares que se sienten agredidos por estas manifestaciones. Pero no solo esto, sino Cindy McCain también tuvo un proselitismo muy importante en Arizona. Recordar que John McCain era senador por el estado de Arizona. Otro tema importante, cuando estaba en discusión a nivel legislativo el echar atrás la conquista y legado de Obama en términos de
el proyecto de salud conocido como Obamacare, John McCain, con un tumor en su cabeza, fue a votar en contra de lo que proponía el presidente Trump. Y ese voto fue el que definió que no pasara la reforma que prácticamente se traía abajo, la reforma del Obamacare. Okay. Y otra cosa, también que revisáramos los estados del norte, la parte industrial, que en teoría a última hora logró recuperar los demócratas, pero antes la gente que nos está haciendo unas preguntas, y le voy a preguntar si podemos evacuar esta de don Juan Carlos Morales, que dice, ¿qué factores identifican entre los demócratas que estarían siendo quienes más adelantaron su voto en estas elecciones? Bueno, hay un temor por su seguridad personal, es una, por dos razones, seguridad ciudadana y seguridad sanitaria. Entonces, y sí, digamos, en diferentes estados había una sensación de que los republicanos trataron por todos los medios legales, por amenazas encubiertas y esto, a que el votante no se hiciera presente en las urnas. Entonces creo yo que es esa sensación de seguridad de hacerlo adelantado o por correo, eso le generaba más seguridad a los demócratas. También en la otra, de parte de los republicanos, yo estoy convencida de que había un voto silencioso, eso que se llama el efecto Bradley, porque el Bradley fue un contendiente de color negro en los años 90, que aspiró a ser gobernador en California. Todas las encuestas, cuando se le preguntaba a los votantes de que si el color de la piel incidiría en su voto, la respuesta políticamente correcta era no, pero al final de cuentas la gente no quería votar por una persona negra. Bueno, yo creo que la coyuntura actual por ser Trump tan controversial, ¿verdad? Puede ser que mucha gente no estuviera dispuesta a expresar su intención de voto por el presidente Trump. Sí, la famosa espiral del silencio. Doña Nuria, para no quitarle mucho tiempo tampoco a todos los que nos están siguiendo, recuerde que pueden hacer sus consultas y pueden seguir viendo esa transmisión a través de elobservador.cr. Vamos a ver, en este momento los ojos del mundo están puestos en dos estados. Ayer todos pensábamos en Pensilvania, ¿verdad? Hay una disputa con Pensilvania, el presidente Trump ha hablado de Pensilvania, Biden dijo, voy a sentarme a ver cómo se contan los votos de Pensilvania, el 71% de los votos adelantados es mío, pero hoy pareciera que Arizona son 11 votos electorales. De hecho, justo lo que usted mencionaba, ¿por qué es llamativo el caso de Fox News? Porque Fox News siempre ha sido más republicano. De hecho, ayer yo decía, en lugar de ver CNN, porque me parece que está muy de un lado, voy a ver Fox News y me topo con la sorpresa que le da a estados que no se atreven a dar otros medios. Arizona pareciera que ya la mayoría de medios se lo están dando al candidato Biden, con lo cual llegaría a 264 votos electorales, de manera que está a 6 de poder ganar la elección, y todo parece indicar que esos 6 votos están pensados en que sea Nevada, pero ¿usted cómo lo ve? Porque Nevada... Bueno, precisamente es que faltaba por contabilizar los votos de Las Vegas, que es un voto altamente urbano, y justamente lo que es la vida y la matemática, Nevada, el número de votos electorales es exactamente equivalente a 6. O sea que ese sería el toque de Diana, y esto pues en alguna medida, digamos, si el presidente quisiera no quisiera, digamos, ¿cómo se dice? Cuestionar los resultados, ya esto sería como un mecanismo para ceder la elección. Sin embargo, por lo que él ha expresado, inclusive el día de ayer en la noche, quizá a mi criterio un poco desafortunadas sus manifestaciones y atemporales. Había una gran cantidad de estados no resueltos oficialmente, y ya hablaba de fraude e irrespeto a la voluntad popular. Me parece que eso pues no luce de una persona que aspira a ser reelecta ni a una persona que quiere ser presidente de los Estados Unidos, pero es parte de su controversia, no es la primera vez que él habla de fraude. Él hace 4 años también utilizó estas expresiones, aunque en esta elección con mayor fuerza. Y bueno, el hecho de que los 270 votos se contabilicen sin Pensilvania, porque en el tema de Pensilvania
hay un elemento que él ha cuestionado muchísimo, que es que se puedan contabilizar votos después del primer martes de noviembre. Y entonces le quita todo este componente de votos posteriores al día de las elecciones, cerrando los 270 con estados que se cerraron con votaciones que no tiene este problema. No es problema, sino que tiene esta característica. Ya que estamos tocando... Y yo confieso que también vi todos los debates en Fox, porque también siento que uno tiene que tratar de ser lo más objetivo posible como periodista y como analista político. Ya que estamos tocando el tema de los mensajes del presidente Trump, quería preguntarle si podemos profundizar un momento en cuáles son las opciones legales que vienen de aquí en adelante. Si podemos separar lo que son nuevamente los procesos internos de un partido, lo que puede hacer una corte estatal y la opción final que tendría en la Corte Suprema de Justicia, donde él llega ya con una mayoría superestablecida. Bueno, aquí es que él recurra a la impugnación en cortes federales sobre decisiones de cortes estatales que validaron el sistema de votación. Algunos estados tuvieron que ir, o sea, esto de recurrir a las cortes no es de ahora. O sea, los republicanos han venido impugnando algunos sistemas de votación, han buscado algunos mecanismos para excluir ciertas bolsas de votos, y entonces esto pues vendría a ser una continuidad de lo que ya han iniciado, pero el tema de fondo es la impugnación, o sea, solicitar nuevos conteos, como ya anunciaron para el caso en uno de los estados, y impugnar las votaciones de 2 más por tratarse de votos que se contabilizan luego del primer martes de noviembre. Doña Nuria, para terminar, porque no queremos quitarle mucho tiempo, y yo sé que usted, al igual que muchos, quiere estar revisando nuevamente los datos, porque Nevada habla de que puede dar hoy los resultados, de hecho, Nevada está hablando de que hoy dar los resultados. Le quería consultar, muy contrario, comenzamos hablando precisamente de eso, muy contrario a lo que se esperaba y a lo que decían las encuestas, Joe Biden, de ser electo nuevo presidente de los Estados Unidos, no llega con un mandato claro. Y cuando digo con un mandato claro, llega con una diferencia muy estrecha. ¿Cómo ve usted esta situación de cara a lo que viene y lo que ha anunciado ya el presidente Donald Trump? Bueno, la preocupación mayor, más que porque después de los 70 todavía quedarían estados por definirse, entonces no serían 270 exactos. Yo pensaría que, bueno, todavía está en juego Pensilvania, aunque se inclina en favor de Trump en este momento, pero faltan algunos, o sea, cientos de miles de votos de centros urbanos, entonces todavía eso no hay definición. Entonces, bueno, si le sumamos a Wisconsin y Michigan, pues ya ampliaría en 26 votos más esos 270 votos electorales. Entonces, digamos, electoralmente esto no traería mayor consecuencia si no se impugnan los resultados ante las cortes. Sin embargo, el que gana, gana. O sea, yo creo que esa es la gran lección del año 2000. Por hecha la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos el 12 de diciembre, que dicho sea de paso, Ruth Ginsburg, en una votación de 5-4, en donde Ruth Ginsburg, quien acaba de fallecer y quien fue sustituida, realmente salvó su voto de forma muy enérgica, porque no estaba de acuerdo en cuanto a la resolución de mayoría de la Corte Suprema. Pero bueno, yo creo que esto es parte de la institucionalidad, de los recursos que tiene, y al final de cuentas, como abogada, yo creo en el sistema, yo creo en el ordenamiento jurídico, la institucionalidad. Estados Unidos ha demostrado la fortaleza del contrapeso del Poder Judicial, que muchas veces le ha hecho no al presidente Trump y no con el voto de John Roberts, que es una persona considerada conservadora. Entonces, el peso del ordenamiento jurídico y del Estado de Derecho, al final de cuentas, creo que prevalecerá, y eso es lo que le dará la legitimidad a la persona que resulte finalmente ganadora. Doña Nuria Marín, muchísimas gracias.
tiene varios comentarios en nuestras redes sociales diciendo que hace mucha falta su análisis, que de hecho que la tenemos en el observador para que podamos estar revisando, y por supuesto que son procesos por los que ocurren cada 4 años, y como hablábamos en un inicio, es un proceso donde nos hemos estado realmente comiendo las uñas. Hace 24 horas se cerraron las urnas en la mayoría de los lugares en Estados Unidos y todavía no hay un resultado claro. Con muchísimo gusto, y realmente me encanta haber estado en este espacio, que tengamos interacción con personas que sí, se ha desatado muchísima duda y a veces tal vez un medio alterno no permite esta comunicación de las preguntas. Realmente ayer hice un cambio de muchos años de tradición de no ir a televisión en directo, sino más bien entrar por internet, justamente porque encontraba que quería tener esa interacción con los costarricenses y explicar más a profundidad los temas. Bueno, en los próximos días espero que podamos hablar, porque realmente, ¿por qué estamos todos pendientes de la elección de Estados Unidos? El mundo entero, porque sin duda tiene una incidencia sobre la realidad de todos los demás países, sobre todo nosotros que somos sus vecinos. La elección de Estados Unidos es relevante y es importante para Costa Rica, para el mundo y para Costa Rica también. Muchísimas gracias, Tomás, muchísimas gracias, doña Nuria, y muchísimas gracias a ustedes. Los invitamos para que se queden con nosotros, porque podría hoy mismo definirse quién es el candidato ganador de las elecciones de los Estados Unidos. Así que tenemos muchísima información lista para todos ustedes. Que tengan muy buenas noches. Un placer, muy buenas noches.